El patriarca Juan X Yazdi llama en la Divina Misa celebrada con el motivo de la víspera de Año Nuevo a entablar el diálogo y para que la paz prevalezca en Siria. Nuestras Fuerzas Armadas siguen aplastando a los terroristas y destruyen sus escondrijos. Irán subraya que la mejor solución a la crisis en Siria consiste en apoyar el derecho de los pueblos de determinar su propio futuro sin injerencias externas. Muy buenas noches, el noticiero del Canal Sirio Internacional. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas han continuado sus operaciones de persecución a los grupos terroristas armados en las zonas rurales de la provincia de Idlib, donde llevaron a cabo varias operaciones en las localidades de Taum y Binsh, donde liquidaron a varios terroristas y destruyeron sus pertrechos. El corresponsal de Sana citó a una fuente provincial diciendo: una unidad de nuestras Fuerzas Armadas liquidó en una operación en la periferia de la localidad de Taftanaz, donde liquidó a un número de terroristas y destruyó a varios de sus vehículos. En el marco de su misión patriótica en perseguir a los terroristas, unidades de nuestras Fuerzas Armadas han llevado a cabo dos operaciones en Yabrud y en Nabuk, en el campo de Damasco, donde liquidó a un número de terroristas y destruyó armas y municiones que usaban en sus crímenes. Según una fuente militar, numerosos terroristas cayeron entre muertos y heridos en una operación frente a la redoma de Al-Mantika, en la ciudad de Yabrud, así como se logró destruir a sus armas y municiones. La fuente agregó que otro escuadro del ejército logró destruir un escondite de los terroristas en la zona de fincas de Al-Saki, en Al-Nabuk, y mató a los terroristas que se encontraban dentro del mismo. Una unidad de nuestro ejército se enfrentó con un grupo terrorista que comete actos de sabotaje, destrucción y robos en los alrededores de la localidad de Busr al-Harir, en el campo de Daraa, y confiscó sus armas. Según una fuente, en el enfrentamiento, numerosos terroristas fueron liquidados, agregando que las unidades de ingeniería desmantelaron 40 artefactos que pesan entre 25 y 100 kilogramos, colocados por terroristas en la entrada de la localidad. 3 personas resultaron heridas por la caída de un proyectil de mortero disparado por terroristas en una escuela en el distrito del Nuevo Sirián, en Alepo. Las celebraciones del Día de Año Nuevo en Siria se limitaron en la celebración de oraciones sin el intercambio de felicitaciones a causa de los incidentes que el país está atravesando y por respeto a las almas de los mártires de la nación. La comunidad cristiana realizó en esta ocasión una misa en la Catedral de María para los griegos ortodoxos en la capital Damasco para celebrar el nuevo año. La misma fue presidida por el patriarca Juan X Yazdi, patriarca de Antioquía y de todo el Oriente para la Iglesia griego-ortodoxa, quien dijo: llamamos al diálogo y a la paz para la construcción de Siria. Vamos a empezar el nuevo año con el amor para que la paz prevalezca en nuestro querido país y esta tierra que fue santificada por los mensajes divinos y trajo la fe para el mundo. Por último, el patriarca Yazdi concluyó haciendo hincapié en que todos los hijos de Siria son hermanos y un pueblo reunido tanto por la tierra como en la fe, pidiendo a Dios que guíe los corazones de toda la gente de este país y fortalecerlos en la búsqueda de la autorreconciliación con Dios y la reconciliación del hombre con su hermano.
En el mismo contexto, el ministro de Asuntos Religiosos, Awqaf, Dr. Muhammad Abdul Sattar Seyed, afirmó durante su reunión con el patriarca Juan X Yazdi, patriarca de Antioquía y de todo el Oriente para la Iglesia griego-ortodoxa, que la corriente de moderación y el ejemplo sirio de la convivencia islámica cristiana protegen al país de cualquier tipo de peligro. Durante su encuentro con su eminencia en la Catedral de María para los griego-ortodoxos, el ministro subrayó que la civilización árabe se construyó gracias a los esfuerzos de los musulmanes y cristianos y que Siria seguirá siempre un ejemplo a seguir en consolidar los valores de fraternidad religiosa. También se celebraron misas en las provincias con el Día del Año Nuevo. Los discursos pronunciados en esa ocasión llamaron a difundir el amor y el espíritu de fraternidad entre los hijos de la nación para el bien y la paz de todos. En Alepo, los ciudadanos se reunieron en la zona de Sleimanía y oraron por la nación y encendieron velas para que la paz prevalecerá en toda la querida Siria y pidieron a Dios para proteger Siria, su pueblo, su ejército y su líder. En un mensaje con el motivo del Día de la Paz Mundial, al comienzo del nuevo año 2013, el Papa Benedicto XVII expresó su preocupación por la propagación de la tensión y las disputas como resultado de la creciente desigualdad entre ricos y pobres en el mundo y la dominación de una mentalidad egoísta e individual. El sumo pontífice hizo alusión a las múltiples formas del terrorismo y delincuencia internacional, apuntando al peligro de los extremistas y fundamentalistas que deformaron la verdadera naturaleza de la religión. El Papa dijo en su mensaje bajo el lema «Bienaventurados los predicadores de la paz», publicado por la Librería Editora del Vaticano, que en nuestros tiempos actuales se caracterizan por la globalización, con sus aspectos positivos y negativos, y con los conflictos sangrientos y las amenazas de la guerra, lo cual requiere un compromiso renovado y unido en la búsqueda del bien común. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ramin Mehmenparast, afirmó que la solución más eficaz a la crisis en Siria es apoyar el derecho del pueblo sirio a decidir su propio futuro sin injerencias externas, reafirmando el apoyo de su país al fortalecimiento de un proceso democrático en Siria a través de un diálogo nacional. Mehmenparast dijo en una conferencia de prensa difundida por el canal Al-Alam que proporcionar armas y dinero a la oposición en Siria para que cometa actos terroristas constituye una conspiración contra el pueblo sirio y podría sentar base para un trayecto equivocado en todos los países de la región. El ministro de Exteriores iraní ha realizado grandes esfuerzos para liberar a los iraníes secuestrados en Siria y espera conseguir una buena noticia acerca de ellos para anunciarla al pueblo iraní, precisó el vocero iraní. En el cuarto día de las maniobras marítimas que llevan a cabo las Fuerzas Armadas iraníes en el Golfo Arábigo, el Mar de Omán y el norte del Océano Índico, fue probado con éxito un misil de corto alcance tipo Cruz, el cual dio su blanco con alta precisión y es un misil capaz de destruir naves marítimas de más de 3.000 toneladas de peso. Por su parte, el portavoz de las maniobras, el almirante Amir Rektakari, afirmó que no se cerrará el estrecho de Hormuz durante las maniobras y que todas las líneas de navegación marítima están abiertas excepto las áreas cercanas de las maniobras de acción. El vocero enfatizó en el éxito de todas las pruebas llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas desde el comienzo de los ejercicios. 4 iraquíes perdieron la vida y otros 16 resultaron heridos
en un atentado terrorista en el distrito Karrada, en el centro de la capital iraquí, Bagdad. Una fuente de seguridad informó que un coche bomba explotó en el área de Ergeita, en el centro de Bagdad, mientras las fuerzas de seguridad se apresuraron a cerrar el lugar. Cabe resaltar que 22 personas murieron y más de otros 80 fueron lesionados en una serie de atentados terroristas que tuvieron lugar en varias áreas en Irak la noche del 31 de diciembre. El ministro venezolano de Ciencia, Jorge Ariasa, dijo que el estado de salud del presidente venezolano Hugo Chávez es estable e incitó a no creer en los rumores que, según él, tienen malas intenciones. El vicepresidente venezolano Nicolás Maduro había anunciado que Chávez sufrió por tercera vez complicaciones tras una cirugía realizada en Cuba en diciembre pasado, y es la cuarta operación que se le realiza en 18 meses. Eso es todo. Les recuerdo los titulares más importantes de hoy. El patriarca Juan X allí llama en la Divina Misa celebrada con motivo de la víspera de Año Nuevo a entablar el diálogo y para que la paz prevalezca en Siria. Nuestras Fuerzas Armadas siguen aplastando a los terroristas y destruyen sus escondrijos. Irán subraya que la mejor solución a la crisis en Siria consiste en apoyar el derecho de los pueblos de determinar su propio futuro sin injerencias externas. Muchas gracias por su buena atención. Que tengan muy buenas noches.